¿Se escucha bien? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? ¿Están ahí? Gracias, Micaela. Nos vamos a meter hoy en la parte más técnica de la materia. No se asusten, pero es la que genera más controversia entre los profesores también, para ver hasta dónde llegamos y qué es lo que sí o sí necesitan saber como futuros profesionales en ciencias económicas relacionado con la parte más técnica de tecnología de los sistemas de información. Le estuve cambiando la cara a la presentación. No, Marti, este Power no está así como lo van a ver en el campus. No terminé de armarlo, así que tengo la mitad armada con este formato, la mitad con el formato que está en el campus. En el campus hay otro, pero entre hoy y mañana se los paso al grupo de WhatsApp si quieren este formato. A nivel de información van a tener más o menos lo mismo, pero saqué algunas cuestiones técnicas charlando con mi consultor de infraestructura y le agregué algunas otras cosas. Los temas que vamos a ver hoy, hardware y software, los van a encontrar, si vemos el modelo conceptual que vimos en las primeras clases, serían las últimas dos capas del modelo, la de servicios básicos y la de infraestructura, y desde el punto de vista del programa está en el bloque 3, tecnologías de los sistemas de información. En la unidad 6, el punto 6.1, conceptualización relacionada con el hardware. Y los temas que tienen que tratarse van a ser estos que están viendo en pantalla. Funcionamiento básico de la computadora, unidad central de proceso, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada-salida. Estoy con la pantalla del Power, así que cualquier duda, abren el micrófono y me pegan el grito y vengo para el chat, porque no puedo ver las dos al mismo tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hardware? Van a ser todas las partes, todo lo tangible de la computadora o de un dispositivo informático. Tarjetas de memoria, procesador, gabinete, cables, pantalla, teclado, mouse, cámara, todo lo que vemos, todo lo que tocamos o podríamos tocar si le sacáramos la tapa, es hardware. ¿Qué es lo que, por qué tenemos que conocer, por qué les parece que tenemos que tener alguna idea de hardware y software como profesionales en ciencias económicas? Aparte de martirizarles el lunes. Porque los utilizamos todo el tiempo. Bien, porque los utilizamos todo el tiempo y porque queremos formar usuarios calificados que sepan qué comprar y a los que no les vendan un buzón. Entonces, vamos a ver un esquema que conceptualiza la computadora independientemente de modelos y marcas comerciales, ¿sí? Es el esquema de von Neumann, que fue el que diagramó el funcionamiento de las computadoras. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado periféricos. Un segundo.
perdón. Entonces, acá vemos el funcionamiento de una computadora independientemente, la estructura de una computadora independientemente de modelos, años, marcas y demás. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, una serie de dispositivos que nos permiten comunicarnos con la computadora e ingresarle datos. Por ejemplo, ¿cómo se conectan con la computadora? El teclado, el mouse. Bien, el teclado, el mouse. ¿En el celu? ¿Cuál es el dispositivo de entrada? El cargador, los auriculares. Los auriculares. ¿El cargador? ¿Por el cargador pasan datos? ¿Cómo ingresan cosas que aparecen? El USB. ¿Tienen celular? La pantalla. La pantalla. El dispositivo de entrada de los celulares ahora es la pantalla. Bien. Tenemos dispositivos de salida por los que vemos los resultados del procesamiento de la computadora. Por ejemplo, También la pantalla. también la pantalla. Bien. ¿La impresora puede ser? La impresora también es un dispositivo de salida. Bien, ahora vamos a ver bien cuáles. Pero pantalla e impresora, los principales. Tenemos una caja que se ocupa del procesamiento que va a tener dos partes. La parte del procesador central que va a controlar todas las actividades de la computadora y va a realizar todos los cálculos que necesita la computadora, y un almacenamiento primario o memoria principal, porque para trabajar la computadora tiene que tener lo que está usando cargado en la memoria principal. Y dispositivos de almacenamiento secundarios o memoria auxiliar. El dispositivo por excelencia es el disco rígido de almacenamiento de computadoras de escritorio. Vamos a tener entonces este almacenamiento primario, que es la memoria de trabajo, la memoria principal, los 8 GB, 4, 2 GB de RAM que les venden. Va a ser volátil porque apago la máquina y se blanquea la memoria. Cierro el programa y se borra de la memoria principal. Y la no volátil, que es el almacenamiento propiamente dicho, es el almacenamiento secundario, discos rígidos. Los dispositivos se van a comunicar con la memoria de trabajo y el procesador central va a trabajar sobre lo que está acá guardado en memoria principal para procesarlo. La memoria no procesa, el procesador no almacena. Si vamos a comprar una computadora, el procesador, el microprocesador, el procesador central es el que le va a definir el modelo a la computadora. Ahí tienen en pantalla las dos grandes marcas comerciales del momento. Si compramos o Intel o AMD en cualquiera de sus versiones, ¿sí? De AMD el último modelo es Ryzen y de Intel tenemos i3, i5, i7 según para qué queramos usar la máquina. Uno de los profes, con mucha prolijidad, si quieren se los comparto, armó una planilla con qué prestaciones, qué le tenemos que pedir a la máquina según qué queramos hacer. Después les comparto para que vean qué es lo que hay en el mercado de lo que estamos viendo a nivel teórico. Entonces, el procesador central le va a dar va a definir el modelo de la computadora.
Dos grandes empresas compitiendo por la cuota de mercado. Esto quedó al revés. Tenemos los distintos dispositivos de entrada y de salida. Esta tendría que estar antes. Después la cambiamos. Y el procesador central. ¿Qué hace la unidad central de proceso? En cada vuelta de ciclo de procesamiento. Tres funciones. Busca los datos, decodifica, analiza las instrucciones, las ejecuta y vuelve a guardar. ¿Sí? Guarda lo ejecutado, lo nuevo. Y esa secuencia de operaciones tiene que coordinarse en cada vuelta de ciclo de la máquina. Para eso, el procesador va a tener un reloj, ¿sí? Que es el que sincroniza las tareas y define la velocidad a la que va a trabajar ese procesador, ¿sí? Esos son los numeritos que van a tener atrás cuando van a comprar una máquina. Compran un Intel i5 de una determinada cantidad de gigahertz. Gigahertz son las vueltas, la velocidad a la que gira el reloj del procesador, ¿sí? Y va a marcar la cantidad de instrucciones que puede procesar por segundo. Entonces tenemos procesador central y memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria? Va a ser un dispositivo electrónico, es un chip donde se almacenan los datos y las instrucciones para usarlos. Vamos a tener una memoria principal interna que va a tener un mini chip de ROM y la RAM, que es la memoria de trabajo, de acceso aleatorio, por eso RAM, y una memoria auxiliar de almacenamiento propiamente dicho. La memoria RAM va a tener guardados instrucciones del sistema, los programas del sistema y del usuario que se están ejecutando, los datos que se están usando y los resultados de los procesos que se están ejecutando. No va a realizar ningún tipo de procesamiento. Almacena lo que se está usando. ¿Están conectados de computadora ahora? Sí. Sí. ¿Qué tendrá en memoria principal la computadora de ustedes? ¿Qué les parece? Yo les cuento la mía. El sistema operativo, Windows 10 en mi caso, la parte del sistema operativo que hace que la computadora funcione, lo que se carga cuando la prendemos, ¿sí? Una ventana de navegador Chrome con 500 pestañas de todo lo que tengo programado para el día. La presentación que están viendo en pantalla, el PowerPoint con la presentación cargada que están viendo en pantalla. El WhatsApp web como aplicación de escritorio y una ventana de explorador de archivos. ¿Qué tiene la de ustedes? El campus, la reunión de Meet. ¿En qué navegador eso? ¿Cuál usás? Yo uso Google Chrome. Sí, también Google Chrome. Bien, entonces Google Chrome con una pestaña para el campus, una pestaña para verme a mí y escucharme. Algo más abajo de programas. Una chica muy atenta que está solo en clase. Muy bien. ¿El resto? Yo en mi caso solamente tengo el Google Chrome con la pestaña de la videollamada. De la videollamada. ¿Y el sistema operativo? ¿Qué sistema operativo? ¿Windows 10 también? Sí, Windows 10. Justina, lo mismo. Bien.
Entonces, lo que tenemos que entender de la memoria RAM es que es la memoria de trabajo. Cualquier cosa que la computadora ejecute necesita que primero se haya cargado en memoria principal, ¿sí? Por eso hacemos doble clic en un programa, o si hacemos doble clic en un archivo, primero carga el programa, después abre el archivo y después podemos trabajar. Lo que está haciendo es ir a buscar, el procesador central lo que hace es buscar dónde está guardado en el disco rígido, eso que le estamos pidiendo con el doble clic, lo trae a la memoria principal, lo acomoda y te dice, bueno, ahora sí empieza a trabajar. Tipea en el Word. Entonces, ¿qué característica tiene esta memoria RAM? Es de semiconductor y trabaja con impulsos eléctricos. Entonces, si recibe electricidad, puede almacenar cosas. Si pierde la corriente, se borra todo. Por eso es volátil, porque cuando o cerramos el programa o apagamos la computadora, se limpia esa parte de la memoria. Se usa como memoria de trabajo. Es la que va y viene todo el tiempo. Si lo que estamos haciendo después queremos recuperarlo, lo vamos a tener que guardar conscientemente con un nombre de archivo y un directorio que encontremos en algún dispositivo de memoria auxiliar. El dispositivo por defecto es el disco rígido. La memoria ROM está en los resúmenes que andan dando vuelta, que yo no quiero saber que ustedes los lean, pero soy consciente de que existen. Está mal el concepto, porque viene de antes de que yo hiciera la materia, donde había máquinas que solo venían con ROM. Entonces, y venían sin disco rígido aparte. Eso cambió con Windows 95, los apuntes traen errores de arrastre de antes del Windows 95. Así que de la memoria ROM, quédense con esto que les digo yo, y solo con esto. Es un chip que lo pone el fabricante, está embebido en el microprocesador, ahí ven la imagen, está en la motherboard, en el microprocesador, y lo único que tiene son instrucciones de chequeo para controlar que todo lo que tiene enchufado la computadora está bien conectado y funciona, y el lugar donde tiene que ir a buscar el sistema operativo en el disco rígido para cargarse y empezar a funcionar, ¿sí? Entonces, es el chip del fabricante que tiene chequeos de inicio y dice, anda a buscar a tal lado el sistema operativo que está en el disco rígido y tráelo a este sector de la memoria principal. Y nada más. Y de los sectores de la memoria principal hay una parte que se llama caché, que es temporal de alta velocidad. ¿Para qué? Para lo que usamos siempre. Entonces, si lo primero que hago cuando prendo la computadora es cargar Google Chrome, cargar WhatsApp app y abrir un Excel, lo último que guardé lo deja en esa memoria caché, suponiendo que lo voy a volver a necesitar pronto, entonces lo trae más rápido. No lo guarda, aparte de guardarlo en el disco rígido, lo deja en un sector como para tenerlo más a mano y acortar los tiempos de procesamiento y los tiempos de espera para el que está del otro lado del teclado. ¿Estamos hasta acá? ¿Es abstracto o lo vamos concretando? ¿Se lo imaginan? Se entiende, profe. ¿Se entiende? Dentro de la memoria, la que nos da la capacidad de generar datos infinitos es la memoria auxiliar. Dispositivo de memoria auxiliar, disco rígido, el dispositivo por excelencia. Memoria flash en pendrive, en tarjetas, en su momento el CD o el DVD ROM. Y un disco externo, el mismo disco que tenemos adentro, pero
con una carcasa como para tenerlo afuera y llevárnoslo con los datos a otro lado. La memoria auxiliar es donde se guarda todo lo que generamos a nivel computadora, ¿sí? Ahí va a estar guardado el sistema operativo y todos los aplicativos que usemos, los datos, las bases de datos y todos los archivos de trabajo que generemos como usuarios. En cuanto a los dispositivos de memoria auxiliar más usados ahora, tenemos los discos rígidos en dos grandes clasificaciones. Los mecánicos, el clásico disco rígido, y los discos de estado sólido. ¿Sí? ¿Los conocen esos? ¿Los de estado sólido? ¿Les suenan? ¿Qué características tiene? Funcionan como las memorias flash, como la del pendrive o la del celular. Y no tienen nada mecánico. Entonces, es muchísimo más rápido en ese, voy a buscar los datos y se los doy, los cargo en memoria principal. Y por supuesto, una relación directa, más rápido, más capacidad de almacenamiento, más caro, siempre. En computación se cumple a rajatabla. Lo quiero antes, lo tengo que pagar más. ¿Cómo almacenamos los datos? ¿Cómo trabaja la computadora? Va a trabaja con dos estados, ¿sí? Entonces, los humanos creamos un sistema de numeración que maneje esos dos estados o el sistema binario. ¿Cuál es el sistema que usamos nosotros para contar? Mi hija en primer grado está aprendiendo el sistema decimal. ¿Cómo vamos? De 0, usamos los símbolos del 0 al 9 y por combinaciones de esos representamos todos los números. ¿Sí? ¿Ustedes aprendieron en la escuela el sistema decimal? Sí. Bien. Entonces, el sistema binario, ¿qué usa? Usa dos dígitos. En lugar de usar del 0 al 9, usa el 0 y el 1 para representar todos los números, ¿sí? Por combinaciones. ¿Cómo? ¿Cómo representamos el 10? Que ya nos rebalsó a los números que tenemos. Volvemos al primero, el 1, y le ponemos un 0 atrás. Y vamos combinando así. El sistema binario es igual, pero es bastante infernal, porque los únicos dígitos que podemos usar son el 0 y el 1. Entonces, si queremos representar el 2, ¿cómo se representa? Mismo sistema, el 1 con el 0, ¿sí? Porque rebalsó. El 3, ¿cuál sería? El 11. Y así se van agregando posiciones. ¿Por qué esto? Porque los datos se almacenan en la computadora por presencia o ausencia de electricidad o magnetismo, ¿sí? Entonces, un cuadradito magnetizado es un 1, un cuadradito sin magnetizar es un 0, ¿sí? Y se generó toda una convención de representación de las letras también como combinación de ceros y unos. Para combinar esos, se agruparon esas posiciones de memoria en grupos de A8, ¿sí? Entonces, 8 bits, 8 ceros o unos combinados van a representar un número, una letra, un carácter especial. Y combinando, y esto va a ser igual a un byte. Se me borró eso. 8 bits son igual a un byte. Y
combinando esos bytes podemos construir instrucciones, documentos, fotos, música, ¿sí? Un píxel de foto es un byte, una nota es un byte. ¿Se entiende? Entonces, como estamos agrupando de a 8, en lugar de, para ver los múltiplos de las unidades de medida de almacenamiento y todo lo relacionado con almacenamiento en la computadora, van a tener que ser múltiplos de 8 y no múltiplos de 100. 1 kilo, ¿cuántos gramos son? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Bien. Un kilobyte no van a ser 1000 bytes, van a ser más o menos 1000 bytes, 1024. ¿Sí? Y un megabyte van a ser 1024 kilobytes, un gigabyte van a ser 1024 megabytes y así. Trabajamos con múltiplos de 8 por esta cuestión de que agrupamos de a 8 los bits para representar una letra, un número, un carácter. Estándares de capacidad de memoria. Memoria RAM. ¿Cuánto tienen sus computadoras? ¿Saben? Yo tengo 16. Bien. ¿16 qué? De RAM. Mega, kilo, tera. Gigas. Gigas. Sí. Bien. 16 gigas. Bien. A ver si encuentro. ¿El resto sabe qué tiene? También 16. ¿Y de disco? Yo tengo 2 SSD. ¿Dos de estado sólido de cuánto? Uno de 1 tera y uno de 500. ¿El resto sabe cómo fijarse eso? Yo no. Yo tampoco. Bien. Acá estoy. Este equipo. El explorador de tareas. A ver. Voy a dejar de presentar esto. Voy a presentar toda la pantalla. Vienen al explorador de tareas. Este equipo. Botón derecho del mouse, propiedades. Y ahí van a tener qué tienen instalado. Qué tipo de procesador, cuántos de memoria. Y para ver el disco, sobre el disco lo mismo, botón derecho, propiedades. ¿Lo encontraron? El navegador, explorador de archivos, tenés que tener en algún lado la posibilidad de ir a este equipo. Venís acá, escritorio. Y en este equipo elegís, siempre botón derecho del mouse te da las propiedades.
¿Ahí sí o más o menos? Sí, ahí sí. Bien. Es importante saber qué tenemos y qué no. Genial. Seguimos entonces. Anda lenta la compu. ¿Cómo hago para que ande más rápida? ¿Qué es lo que determina la velocidad de la computadora? La velocidad del reloj del procesador, que es el numerito que está atrás si nos ponemos a bucear ya con otras herramientas. No, ahí mismo, donde dicen este equipo, botón derecho, el procesador tiene a cuántos gigahertz gira el reloj. Cuanto más rápido más rápido el procesador. El tamaño del disco rígido y el tipo. Está 2 veces eso. ¿De qué tipo, qué disco rígido tenemos instalado? ¿Es uno de estado sólido o es uno común? Si es de estado sólido, seguramente va a ir más rápido. El tipo de memoria RAM, la cantidad de memoria RAM. No es solo el modelo del procesador, es una combinación de factores que van a ayudar o perjudicar la velocidad de procesamiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir el hardware? ¿Cuál es la mejor compu? ¿Y para qué la vas a usar? Es la pregunta. Eso es lo primero. ¿Es para trabajo de oficina? ¿Es para edición de video? ¿Es para un estudio de arquitectura? ¿Es para grabar música? ¿Es para jugar? Hay usos y aplicaciones que requieren más intensidad en algunas cuestiones que otras. No estoy presentando, ¿por qué no me dijeron? ¿Qué características tiene el procesador? ¿Cuántos años hace que salió? ¿Sí? Porque es una inversión que se hace para varios años, no es una inversión que hacemos para un par de meses. Entonces, si compramos un modelo que hace 2 o 3 años que está en el mercado dando vueltas, seguramente nos va a quedar obsoleto antes de que terminemos de amortizarlo. ¿Cuánta memoria hace falta? ¿De qué tipos me están ofreciendo? ¿Qué tipo de disco rígido? Lo mismo, ¿para qué lo quiero? Quiero una máquina rápida para trabajar y la mayoría del almacenamiento no lo hago yo y me voy por un disco de estado sólido. Necesito una gran capacidad de almacenamiento y combino, instalo el sistema operativo en un disco de estado sólido y tengo un disco rígido tradicional como para almacenamiento. ¿Qué posibilidades hay de crecimiento? Las máquinas de Apple son preciosas. Ahora, ¿cómo le escalas? ¿Cómo le agregas memoria? Las notebooks lo mismo, pero siempre es más fácil una PC para cambiarle el disco, cambiarle una memoria, hacerla escalable. ¿Cuál es el costo total y qué disponibilidad hay en cuanto a servicio técnico? Son todos factores que cuando vamos a comprar una máquina tenemos que analizar. Si estamos comprando todas las máquinas del estudio contable o cambiando el equipamiento de la empresa, más todavía. ¿Qué tan compatibles son entre ellas, además? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos?
Seguimos entonces. ¿Cuál es la otra pata de la infraestructura? El software, los programas, las instrucciones detalladas que permiten que todo lo que vimos a nivel físico haga algo útil para nosotros, ¿sí? Cualquier cosa que le pedimos a la computadora, se la estamos pidiendo a través de una ejecución de instrucciones en forma de programa. Y por supuesto, estos programas tienen que ser absolutamente compatibles con el hardware. El hardware necesita programas que lo operen y el software se ejecuta sobre un hardware determinado. Y ahora nos vamos a tener que mover a la otra presentación. Para analizar los programas, en general, para la teoría de los programas, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los de propósito general, que se van a corresponder con la capa de servicios básicos del modelo que vimos, y los que son de propósito específico o aplicativos o aplicacionales, que van a tener que ver con la capa de aplicaciones del modelo conceptual. Estos de propósito general van a realizar tareas específicas que tienen que ver con todas las computadoras y con todos los usuarios, ¿sí? Son los que permiten que se puedan ejecutar las aplicaciones y sirvan para que la computadora haga algo útil para nosotros. Vamos primero con los de propósito general. Tenemos sistemas operativos, programas que permiten, software que permite el desarrollo de nuevos programas, todos los lenguajes de programación, los que gestionan base de datos que estuvimos viendo a nivel diseño, cuando vimos la práctica de DER, todos los programas de oficina para trabajo en equipo, para gestión de correo y para comunicación entre dispositivos. Y las aplicaciones van a ser soluciones que soportan los procesos de una organización. Que vamos a encontrarnos aplicaciones estándares que sirven para todo tipo de organizaciones y para todo tipo de procesos, y específicas para una organización o para un proceso en particular. Ejemplo de aplicación estándar, todos los sistemas empresariales. ¿Eso vieron con Patri? El RP, el SCM, el CRM, los sistemas de facturación. Sí, lo vimos con ella. Lo vieron con ella. Bueno, todos esos son estándares y en general sirven para cualquier tipo de organización con las personalizaciones, con las parametrizaciones del caso. Y los específicos van a soportar procesos particulares de las organizaciones de una industria, de una actividad en particular. Por ejemplo, la universidad no necesita un sistema de gestión de historias clínicas, ¿sí? La facultad. Pero sí va a necesitar, ¿qué cosa? Un sistema de gestión de exámenes que permita que ustedes se inscriban, se generen las actas, podamos volcar las notas y esas notas vayan a sus historias académicas. Un sistema de gestión de exámenes no va a hacer falta en un negocio de un shopping. Entonces, los sistemas de aplicación específica van a soportar procesos de las organizaciones que están interactuando en una industria en particular.
De los servicios básicos, los que vamos a ver van a ser el software de gestión de base de datos, lo caracterizamos cuando estuvimos hablando de DER, y el sistema operativo es el que juega de gerente general, es el que controla el funcionamiento de la máquina. Marcas comerciales, ¿cuáles conocen de los que están en pantalla? Windows. Windows, solamente. ¿El resto? Windows y Mac. Yo también. Solo eso. El pingüinito, ¿no? Pobrecito. Unix está, no se instala en computadoras personales, sino que se instala en las mini computadoras o en los mainframes de las corporaciones. Es de las viejitas pantallas fósforo verde, así como ven en el fondo. Y Linux está basado en Unix, es una distribución de software libre, tiene interfaces gráficas, así que ahora es más amigable, es más parecido a Windows. Lo que tiene es mayor seguridad. ¿Y para equipos móviles? ¿Para el celu? ¿Cuál usan? Android o iOS. Windows había hecho un intento de hacer un sistema operativo que sirviera para todo, pero no prosperó. El sistema operativo juega de gerente general de la computadora. Es el que va a controlar todo el hardware y va a ocuparse de que el usuario pueda cargar programas, acceder a los archivos y realizar tareas con esos archivos. ¿Sí? Entonces te va a proveer una interfaz con el usuario que en un momento era de texto, el clásico DOS, pantalla negra, C2 puntos, piquito y esperando las instrucciones. Eso no lo vieron ustedes, ¿no? Nunca jamás. Y ahora la interfaz no es de texto, sino que es gráfica. Hacemos clic con el mouse y la máquina hace algo. Se va a ocupar de administrar los recursos de hardware y de redes, las conexiones con otros dispositivos, con la red, con la conexión de internet, el manejo de memoria, el acceso al disco, el control del teclado, que cuando yo pulse teclas se haga algo, que cuando haga clic con el mouse haga algo. Todo lo que tiene que ver con administración de archivos, guardando el registro de dónde está, para que cuando lo volvamos a buscar lo encuentre. Ejecutar las tareas, asignando los tiempos al procesador para que ejecute cada tarea, porque parece que la máquina es multitarea, pero en realidad lo que hace es muchas tareas de muy rápido, una tarea por vez, solapando las distintas ejecuciones, entonces va priorizando. Como se ocupa de todas estas tareas, es lo primero que se carga cuando prendemos la máquina. Y se carga sin intervención nuestra. Vos prendés la máquina, la BIOS, ese chipcito de ROM, controla que todo lo que esté enchufado funcione correctamente y lo va a buscar y lo carga en la memoria principal. Y ahí queda. Hay 4 componentes del sistema operativo que están siempre en memoria. Sistema operativo residente, ¿por qué? Porque si no está residiendo en memoria, la máquina no sirve. Los otros componentes del sistema operativo
Los otros programas se van a cargar solo cuando se los llama porque se los necesita para hacer algo. Y es el que se va a ocupar de comunicar al usuario con el hardware. Es el que hace de interfaz, es el que va a proveer la interfaz, la forma de comunicación entre nosotros como usuarios que no tenemos por qué conocer de programación ni de electrónica y el hardware, para que el hardware haga lo que queremos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Las aplicaciones o el software aplicacional, algo de esto creo que vieron con Patricia la semana pasada, se puede desarrollar a medida dentro de la organización o contratando una empresa de software que desarrolle algo a medida propio para la organización, o se puede comprar hecho afuera, enlatado, instalándolo en la infraestructura de la empresa o enlatado usándolo en algún otro lado, accediendo vía web. Entonces, dos conceptos que son importantes para ustedes como profesionales en ciencias económicas, que tienen que ver con cómo lo adquirimos al software, va a ser de quién es y cómo se licencia. Cuando se desarrolla el software, dijimos que entre los software de base, una de las clasificaciones era el software para el desarrollo de software, los lenguajes de programación. Los programadores, los desarrolladores, escriben programas en un lenguaje de programación. Ahí hay algunos, ya corro el mouse, así ven algunos ejemplos de los que se están usando ahora. Ese programa escrito en lenguaje de programación se llama programa fuente y la computadora no lo entienda. Para que la computadora lo entienda, porque la computadora entiende ceros y unos, dijimos hace un ratito, hay que transformar este programa fuente en un programa objeto, de lenguaje de programación a lenguaje entendido por la máquina. Este proceso de conversión se llama compilación o compilación. Esto no le haga caso a esto. El compilador transforma el fuente en objeto. El objeto es los archivos que son .exe, si tienen habilitada la visualización de la extensión en el navegador de sus máquinas, es al que le dan doble clic y abre algo, ¿sí? Ese es el objeto. Está escrito en un lenguaje que la máquina entiende. Es el ejecutable. Entonces, si se quiere cambiar algo a nivel programación, lo que se modifica es el fuente y tiene que volver a compilarse para transformarlo en objeto, que es el que va a usar la máquina. Este objeto no lo entienden los usuarios y no lo entiende el programador. Solo lo entiende la máquina. ¿Estamos hasta acá o es chino? Entonces, el programador, ¿qué puede hacer con esos programas que hacen? Tenemos dos grandes grupos. O dice, esto es mío, lo desarrollé yo,
te lo dejo usar, o la propiedad intelectual y el conocimiento es de toda la humanidad, acá te lo dejo, haz lo que quieras con él. ¿Sí? Hablamos de software propietario y software libre. Del software propietario compramos o adquirimos de alguna forma una licencia y que nos autoriza el uso en los términos y condiciones que dice esa licencia. ¿Sí? Por ejemplo, Windows, por ejemplo, el Office. ¿Sí? Y el software libre se puede usar libremente, lo que no quiere decir, se puede modificar, se puede ejecutar, se puede copiar, se puede modificar. Lo que no quiere decir que sea gratis en todos los casos, ¿sí? La diferencia es que Windows nos da el objeto para que lo instalemos en las condiciones que define en nuestros equipos y lo usemos, y el software libre podemos usar el objeto, pero tenemos también a disposición el fuente como para modificar y generar un programa objeto adaptado a mi hardware, a mis necesidades, ¿sí? Ejemplo extremo de software libre es Linux y de software propietario es Windows. Esta licencia de software está enmarcada en la ley de propiedad intelectual que en Argentina creo que es la 11.000 y pico, no me acuerdo el nombre. Pero el uso, la distribución o las modificaciones están sujetas a ese contrato de licencia que adquirimos. Acá, 11.723. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Diferencias? ¿Quejas? No, por ahora. ¿No? Si no hay preguntas,